La diversidad lingüística es un fenómeno complejo y sorprendente. De acuerdo con la UNESCO, existen 6.912 lenguas, cuya distribución geográfica y vitalidad son desiguales y contradictorias. De este total, 95% es hablado por tan solo 4% de la población mundial. Actualmente, la lengua más hablada en el mundo es el chino mandarín, con un total de 836 millones de hablantes. Le siguen el español, el inglés, el hindi urdu, el árabe, el ruso, el francés, el bengalí y el portugués. Como podemos ver, un gran número de personas habla un número muy pequeño del total de idiomas que hay en el mundo. Por otro lado, en países como Nigeria, cuya población es de casi 166 millones y cuya superficie es casi la mitad que la de México, se habla un total de 516 lenguas. En Camerún, con apenas 22 millones de habitantes y una superficie 5 veces menor a la de México, se hablan 280 lenguas. Y en el Pacífico Meridional, en Papúa Nueva Guinea, país con una extensión mucho menor que la de Camerún y con tan solo 7 millones de habitantes, se hablan 836 lenguas. En América tenemos el caso de Brasil, donde se hablan 274 lenguas diferentes, además de las lenguas de inmigración ítalo-romanas y del Hunsrückisch, un dialecto alto alemán. El de Bolivia, donde el número varía según la fuente, entre 37 y 55 lenguas vivas. En México, las fuentes oficiales reconocen la existencia de 67 agrupamientos lingüísticos originarios vivos. Cada uno de ellos tiene variantes, según las regiones. Hasta el 2010, solo 6.5% de la población total mexicana era hablante de alguno de estos y desafortunadamente se encuentran en peligro de extinguirse a causa de los procesos de mundialización. Actualmente, solo algunos centenares de idiomas han sido incorporados a los sistemas de educación formal y apenas unas cuantas decenas se han incorporado a la red digital. La UNESCO estima que actualmente la mitad de las lenguas del mundo está en riesgo y habrá desaparecido a finales del presente siglo, lo que constituiría una verdadera catástrofe cultural, pues con ella se perderían tradiciones, recuerdos, conocimientos, leyendas, formas de expresión artística y maneras de entender la vida. Cada 14 días muere un idioma, según la UNESCO. Un dato inquietante si se piensa que la pérdida de una lengua implica la muerte a la vez de una cultura, de una manera de ver el mundo. La información da cuenta que el fallecimiento el mes pasado en la selva del norte de Perú de la última mujer hablante de Resigaro implica la extinción de esa lengua indígena del Amazonas. En tanto, con la desaparición física en julio pasado de Tom George, el último hablante de Haigur Laya, una lengua aborigen de Australia, murieron 42.000 años de historia y conocimiento transmitidos de forma oral. Con la muerte en el año 2004, a los 98 años, de Yang Huangji,
desapareció en Nuyú un sistema secreto de escritura empleado durante al menos 4 siglos por las mujeres chinas para burlar el control de los hombres. Otras lenguas prenden de un hilo, es decir, de que su extinción sobrevendrá cuando dejen de existir sus últimos habitantes. Es el caso del idioma yagán de Tierra del Fuego, hablado por Cristina Calderón, nacida el 24 de mayo de 1928, que hoy vive en Puerto Williams, un asentamiento militar chileno de la isla Lamarino. Charlie Mangulda, por otro lado, es la última persona en la Tierra que habla y entiende el lamurdag, el lenguaje oral de un grupo de aborígenes del norte de Australia. Según la UNESCO, en los últimos 10 años han desaparecido más de 100 lenguas, otras 400 están en situación crítica y 51 son habladas por una sola persona. La estadística revela que cada 14 días muere un idioma. Según las proyecciones a este ritmo, la mitad de las 7.000 lenguas y dialectos que se hablan hoy en el mundo se extinguirán a lo largo de este siglo. Para los lingüistas, un daño equiparable a la extinción de una especie. Así como la muerte de las plantas, los animales y los ecosistemas supone la pérdida de la biodiversidad en el plano puramente natural. En el universo cultural, la extinción de una lengua implica no solo la muerte de las palabras, sino el contenido al que daban formas. Siglos de historias, leyendas, ideas, canciones transmitidas de generación en generación. Ante la perspectiva de que muchas lenguas puedan desaparecer sin dejar rastro, se han activado algunos emprendimientos orientados a preservar este acervo lingüístico. Existe, por ejemplo, el proyecto de Voces Imperecederas de National Geographic, a cargo de David Harrison, profesor de lingüística de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Harrison ha viajado por todo el planeta, desde Siberia hasta el norte de Australia, pasando por el sur de México o las islas más remotas de Indonesia, entrevistando a los últimos guardianes de lenguas minoritarias en riesgo de desaparecer. El equipo de Voces Imperecederas ya presentó los primeros frutos de su trabajo: 8 diccionarios sonoros y visuales de idiomas moribundos, donde 32.000 palabras han sido salvadas del olvido. El lenguaje es el sistema de simbolización que conecta a los seres humanos entre sí. La palabra es nuestra morada, en ella nacimos y en ella moriremos. Ella nos reúne y nos da conciencia de lo que somos y de nuestra historia, escribió el mexicano Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura. Al tiempo que es un sistema único y prodigioso de expresión, el lenguaje porta una concepción del mundo, y en este sentido condensa la memoria y la identidad de un pueblo. De aquí se desprende, por tanto, que cuando una lengua se muere, no solo se apagan las voces, sino que desaparece una forma de vivir y de ver las cosas.